Cinematic. Bienvenidos a Cinematic, un espacio en el que hablamos sobre la comunicación interna, la que hacemos con nuestros compañeros, y externa, la que realizamos en congresos, con nuestros clientes, cuando hacemos divulgación, en las áreas de las matemáticas, el arte, la tecnología, la ingeniería y la ciencia. Aquí os saluda Diego Marqueta, consultor y formador en comunicación eficiente y presentaciones. Hoy nos acompaña Ignacio Martínez Ruiz, pero le voy a llamar Macho. Le voy a llamar Nacho. Bueno, Macho le llama mucha más gente. Él es doctor ingeniero de telecomunicación, profesor titular en el área de ingeniería telemática en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza, donde aquí un servidor estudió. Y podríamos hablar de Nacho muchas cosas, porque tiene muchas facetas. Es una persona divertida, es una persona de mucho talento, y sería injusto para las personas que nos oyen que no dijera claramente que además es amigo mío. Así que, Nacho, buenas tardes, cuéntanos quién eres. Buenas tardes, amigo Marqueta, y amigo con mayúsculas, efectivamente. Pues mira, lo he estado pensando estos días, que sabía que iba a hablar contigo, y me gustaría pensar que soy un escultor. Toma. Tradicionalmente, el proceso de comunicación, que a ti tanto te gusta y yo también estoy ahí, y el de enseñanza-aprendizaje, se suele asociar a un receptor, el escuchante, el que recibe el mensaje, y a un emisor, que a mí me gusta decir emitor, porque es el emitente, el hablante, el que emite el mensaje. Pero en este tándem entre receptor y emitor, a mí me ha seducido siempre mucho más el rol de escultor. El que esculpe el mensaje, lo adapta, lo personaliza, pero también el que moldea y da forma, en este caso, a los estudiantes. Los recibe como un volumen compacto y cincel en mano encuentra sus lados, sus vértices, sus aristas, y va orientándoles, como tú antes decías, ¿no?, para que se conviertan en figuras poliédricas, polifacéticas. Para mí esa es una buena definición del oficio de maestro, ser escultor. Lo que yo no sé es qué haces en ingeniería de telecomunicación pudiendo ser poeta o dramaturgo, pero bueno, no me iré del camino. ¿Para qué te dedicas a la docencia en la ingeniería de telecomunicación? Pues también es una pregunta que a lo largo de los años ha tenido distintas respuestas. Ahora te diría que para dar la mejor versión de mí mismo. Y siguiendo la idea de escultor, para ayudar a los demás a construir la mejor versión de sí mismos. Pero ya digo, esta respuesta de dar la mejor versión también ha evolucionado con los años. De hecho, yo te podría decir que he tenido 4 respuestas distintas que siguen un poco aquella película. ¿Tú te acuerdas de Hugh Grant? 4 bodas y un funeral. Hombre. Pues en mi caso ha venido a ser como 4 historias y un final. Así que si quieres, te cuento esas 4 historias. Pues hombre, además sospecho que te las habrás reflexionado bien. O sea que, fíjate que lo que estás haciendo es genial, que es contar algo en forma de historias. Y es que esto es de lo que se trata al final, cuando decimos tantas veces en las redes sociales y en los cursos, y se escucha tantas veces y se lee tanto lo del storytelling, que a mí me gusta más decirlo en castellano, ¿no? El contar historias. Es que en realidad cualquier proyecto, cualquier anécdota, cualquier idea de negocio, si lo cuentas en un código de historia, llega. Es decir, hago una pequeña pausa porque creo que ha sido brutal lo que has hecho, que es decir, te lo cuento en 4 historias, ya, es decir, ostras, vale, adelante. Y te digo una cosa, cada uno sabemos de lo que sabemos, pero quienes sabemos de un determinado tema, de un determinado ámbito, tenemos una responsabilidad que es saber contarlo. Porque cuando tú vas a la universidad, antes ibas porque el conocimiento estaba al alcance de muy pocos, tú ibas para obtener información, pero ahora la información la tienes muy cerca, la puedes encontrar desde tu casa por internet. Lo que no es tan fácil encontrar es alguien que te la cuente bien, que con la experiencia de los años sepa quitar lo superfluo y ir a la esencia, a lo importante. Y yo creo que ese oficio de contador de historias efectivamente se ha ido perdiendo, pero en este podcast lo reivindicamos, Diego. Sí, señor. Y gracias por hacerlo. Sí, señor, sí, señor. Adelante con esa primera historia. Bueno, la primera historia empezó con la película El Club de los Poetas Muertos. Al verla, algo dentro de mí supo que sería profesor. Hay una secuencia de la película cuando el profesor Keating pronuncia una frase que dice: no podemos huir de lo que somos. Yo todavía no sabía que iba a ser profesor, pero en aquel momento entendí que ya no podía huir de lo que era.
Y en el fondo lo que soy es un buscador. La vida me ha ido siempre encontrando y buscando caminos, ¿no? No sé si conoces, seguro que lo conoces, un libro de Jack Kerouac, el libro On the Road, en el camino, que se considera como una de las obras definitivas de la generación beat. Ese modo romántico, bohemio de caminar por la vida, por la poesía, por el jazz, por la droga también. Hay una segunda parte de un escritor que es quintesencia del periodismo narrativo, ¿no? Tom Wolfe. Ponche de ácido lisérgico, creo que se llamaba la segunda parte de... No es que sea una segunda parte, pero es homenaje a On the Road de Jack Kerouac, sí. Pues es que vivimos en el camino, decía John Lennon. La vida es lo que nos sucede mientras estamos ocupados haciendo planes. Sí, señor. Pues el camino es lo importante. Y en ese sentido, una obra que, bueno, es mundialmente conocida, ¿no? El Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Decía, lo esencial es invisible a los ojos, pero que sea invisible significa que hay que encontrarlo, hay que buscarlo, hay que ir por el camino. Entonces, bueno, en esta primera historia que te estoy contando, en esa búsqueda, en esos primeros años de profesor, yo entendía la comunicación como didáctica. Por supuesto es muy importante transmitir el conocimiento, en mi caso la ingeniería, las telecomunicaciones, las redes, pero el verdadero reto viene un poquito antes, para estimular al estudiante, para motivarle para aprender. Como a ti te gusta, vamos a preguntarnos el para qué. Antes del qué o del cómo, el estudiante se tiene que preguntar el para qué, y a partir de ahí que le pique el gusanillo, ¿no? Te voy a contar esa primera historia. Te pongo el ejemplo de una de mis asignaturas, las tecnologías ADSL. ADSL ahora ya ha sido sustituida por la fibra óptica, pero nos acordamos de aquellos primeros modems que iban a kilobits por segundo. Infobia Power, lentos. Me acuerdo del Infobia. Así es, que si nos llamaban a la vez que estabas conectado, de fondo se oía la niña del exorcista y unos ruidos extraños. Pues la gracia de aquello es que con el ADSL tuvimos 10 veces más velocidad, tuvimos 2 megas, 100 megas, y todo se consiguió sin cambiar la instalación por el mismo cable de par de cobre en este caso que teníamos antes con el modem. ¿Cómo se consiguió? Parece magia, pero es ingeniería. Y yo en mis clases, usando la didáctica, lo explicaba más o menos así. Yo decía, un cable de cobre transporta frecuencias, y cada frecuencia contiene información, bits por segundo. Esto sería equivalente a una radio, que incluye muchas frecuencias y cada frecuencia contiene una emisora. Por ejemplo, en Zaragoza los 40 el 95.3, Onda Cero el 99.4. Pues de todas esas frecuencias que en un cable de cobre se podían usar más de 1000 frecuencias, antes del ADSL solo se usaban las 4 primeras. Y con el ADSL se consiguió aprovechar hasta 1100 frecuencias. Si traducimos el número de frecuencias a la información que contiene cada una, pasamos de kilobits por segundos a decenas de megabits por segundos con el ADSL, sin modificar la instalación. Lo que decíamos, magia no, ingeniería. Y al explicarlo... Esto me suena al anuncio de champú, ¿no? Magia pues no, poco... ciencia. Luego, lógicamente, después de la didáctica ya venía el detalle técnico. Decíamos, no son 4 frecuencias, son 4 kilohercios. No son 1100 frecuencias, son 1104 kilohercios. Pero ya habíamos conseguido lo importante, despertar la curiosidad del alumno y que se interesara por saber cómo funcionaba la banda ancha, la instalación, el módem. Ya lo más difícil ya lo habíamos conseguido con la didáctica. Esa fue mi primera historia y mi primer acercamiento a la comunicación. Y la gente, cuando tú esto lo cuentas a tus alumnos, percibes que, aunque tengan claro que han entrado en Teleco, que puedan tener una motivación u otra, ¿percibes que algo en ellos se ilumina, la manera en que reaccionan en el instante en que les cuentas esta historia? Yo estoy convencido y seguimos contando historias. ¿Tú de quién te acuerdas de tu etapa del colegio, Diego? De aquel profesor, de aquella profesora que te hacía, que le brillaban los ojos a él o a ella y que te hacía a ti motivarte. Pues al final lo más importante no es la dificultad de una asignatura, es las ganas que tú tengas de esforzarte para superar esa asignatura, ese aprendizaje. Si tú estás motivado, todo lo demás viene rodado, porque a ti te apetece aprender, no es una obligación el aprendizaje. Yo siempre he creído en eso. Pero en el aprendizaje, claro, quien no tiene ganas por aprender, lo intentará, pero nunca lo acabará de conseguir, o por lo menos nunca le llenará el camino. Pues de ahí venía la historia, ¿no? En el camino lo que se va a encontrar, pues no van a ser las satisfacciones del aprendizaje y de la búsqueda, ¿no? Que has empezado diciendo, voy a contaros 4 historias, y está todo el mundo diciendo, a por la segunda. La segunda ocurre con mi tesis doctoral, porque claro, ya después de mis primeros años de profesor empiezo a investigar, en mi caso en el ámbito de la salud digital, de la e-salud, y me especializo en una palabra muy rara que se llamaba interoperabilidad.
Aplicada a la salud digital, ¿qué es interoperabilidad? Para entenderlo fácilmente sería, por ejemplo, que una báscula, un termómetro, un tensiómetro, un glucómetro, cada uno de fabricantes distintos, con sistemas de comunicación distintos, se pudieran conectar entre sí, pudieran entenderse. Entonces le llamamos telemedicina, pero básicamente era que hubiera soluciones integradas de salud digital, que permitirán tener toda la información del paciente, el peso, la temperatura, la presión arterial, el azúcar en sangre. Pero muy importante, que además tú lo vas a entender, tú lo sabes perfectamente, la interoperabilidad no consiste en que todos hablemos el mismo lenguaje, y tampoco consiste en traducir el lenguaje de cada uno. La magia o la ingeniería es que cada hablante mantengamos nuestro propio lenguaje y sea el sistema capaz de entendernos a todos, para permitir la intercomunicación. Al principio se habló de algo diferente, una especie de le habláramos todos igual, se llamó Esperanto. Muchos de nuestros oyentes lo recordarán, pero lo importante era intercomunicarse. ¿Tú conociste el Esperanto, Diego? Pues hombre, casi lo conocí. A ver, mis abuelos, Pedro Marqueta y Flora Sibert-Siranz, que es el apellido es doble porque los rusos obligaban a los de Estonia, ya en la primera mitad del siglo XX, obligaban a traducir al ruso su apellido. Y es que mi abuela era de Narva, de Estonia. Mis abuelos paternos se conocieron en un jamboree, en un encuentro internacional de esperantistas. Es que claro, aquí que hablamos de comunicación y encima me las del esperanto, claro, me tocas la fibra, Nacho. Estaba en tu ADN. Estaba en mi ADN, se conocieron. Antes de nacer ya estabas preparado para comunicarte. A ver, el esperanto, todos hemos nacido para comunicarnos. A ver, el esperanto evidentemente quedó en lo que quedó. Es una idea romántica muy bonita, basada en la simplicidad, por cierto, una gramática totalmente sencilla. Pero claro, mis abuelos se conocen allá en los finales de los años 20 y se conocen creo que en Budapest, en un jamboree, en un encuentro internacional, se enamoran, mantienen una relación como no había ni WhatsApp ni Messenger, ya que has hablado antes de los modems, bueno. ¿Te acuerdas el Messenger? Hombre, por favor. Y se relacionan por cartas y se enamoran, pero claro, estalla la Guerra Civil Española y deciden que cuando termine pues se vendrá y se casarán. Pero claro, estamos hablando de que viene en el año 40, plenos albores de la Segunda Guerra Mundial, España está iniciando una posguerra y mi abuela, con un revólver de cachas blancas en el bolso y un equipaje de mano, se cruzó enlazando trenes desde Estonia hasta Zaragoza. Se casaron en el año 40, el 45 tuvieron a mi padre y unos años después mi padre me tuvo a mí. Bueno, me tuvo técnicamente mi madre. O sea, ya que me has dado pie, pues una pequeña anécdota sobre el esperanto. O sea, gracias por haber dado pie, Nacho. Nunca había hablado de esto en público a nadie. Hemos convertido nuestras 4 historias en una quinta historia. Entonces, sí. Además que no tenía previsto hablar de esto, la verdad es que no. Genial. Pues lo que tú has dicho antes, lo has dicho perfectamente, es que nos comunicamos para entendernos. ¿Por qué tantas veces nos empeñamos en no aprovechar esa gran suerte que tenemos de comunicarnos correctamente para entendernos? Pues esto que te he contado de la intercomunicación y has añadido tú toda tu fantástica anécdota, a mí me sirvió para conectar los puntos. Que la expresión, como bien sabrán nuestros oyentes, no es mía en absoluto. Es de una de las intervenciones más celebradas de Steve Jobs en su discurso para la ceremonia de graduación de Stanford en 2005. Imprescindible y obligatorio verlo. Es un ejemplo de estructurar en mapas mentales. O sea, es obligatorio verlo. Así es, ¿no? Él hablaba de que se matriculó en un curso de caligrafía y con el tiempo aquel amor por la tipografía le llevó a incorporar al primer Mac toda la librería de letras. Gracias a aquello los ordenadores actuales tienen tipografías preciosas, ¿no? Y él decía, no se pueden conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Confiar en que tomarás las decisiones correctas y los puntos se conectarán en el futuro, ¿no? Pues algo así me pasó a mí. Yo no sabía dónde me iba a llevar la tesis doctoral, pero terminó en convertirse en una línea que conectó los dos puntos. Esa didáctica de la que hablábamos antes, aplicada a las redes, a la comunicación entendida como protocolo, que te gusta mucho el concepto de protocolo, bueno. Y el punto B, que era comunicar todo ese conocimiento a la tercera historia que ahora te contaré, de transferirlo al sector profesional, transferirlo a la sociedad, ¿no? Entonces, esa fue un poco mi conexión. O sea, esto es lo que te ha llevado, digamos, a ser actualmente profesor titular en el área de telemática. Eso es. Porque todo el tema de telemática tiene algo que ver con Telémaco, o es telemática, bueno, es por el...
telemática, yo tengo... antes tú has contado una cosa, una anécdota que no habías contado nunca, y yo ahora la voy a contar también en público porque nunca la he contado fuera de mis me das aulas. Miedo. Te conozco un poco, Nacho, y me das miedo. A ver. Yo tengo una frase, tengo una pequeña anécdota que cuento todos los años cuando entro por primera vez el primer aula, ¿no? Que intenta ya desde el primer día sentar las bases de lo que va a ser pues la relación profesor-estudiante, en el sentido de que les voy a hacer trabajar, pero lo voy a hacer en un ambiente agradable, motivante y estimulante, ¿no? Y entonces les digo efectivamente lo que acabo de decir. Digo, me presento, esta asignatura es la primera del área de telemática. ¿Y qué significa la palabra telemática? Digo, bueno, telemática son la unión de dos palabras, telecomunicaciones e informática. Cogiendo tele y mática, hacemos telemática. Y está muy bien elegida, porque si lo hubiéramos hecho al revés sería infornicaciones. Y no suena igual. No significa lo mismo. Vale, Nacho, yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Pero lo sueltas así, tal cual. Lo suelto más o menos así. Sí, el primer día. Claro. Es como tu tarjeta de visita, claro. ¿No? Como diciendo, un poco para que veáis el plan de estudios como si va hacemos conmigo, las cosas bien será telemática, si las hacemos mal serán infornicaciones. Vamos a centrarnos. Vamos a por la tercera. La tercera historia se desarrolla en el exótico Hotel Marigold. No sé si lo conoces, es una película británica. No frecuento, ¿no? Un grupo de la tercera edad viaja a la India para disfrutar de su retiro y ahí encuentra el exótico Hotel Marigold. Pero lo que encuentra a su llegada no es ni la sombra de lo que Hotel fue en sus mejores días. ¿Y por qué cuento esta historia? Porque el éxito comienza cuando superan los miedos, las dificultades y te das cuenta de que siempre hay que darse una oportunidad más. ¿Y por qué te cuento eso? Porque aquí empezó mi tercera etapa, en la que tuve la suerte de asesorar en la parte de I+D+I a diversas empresas. Antes, cuando era profesor investigador, bastantes empresas, emprendedores, me habían pedido ayuda técnica, asesoramiento. Tú eres un gran asesor de empresas y de proyectos. Yo no tenía ni idea de cómo hacer todas esas cosas, pero reconozco que me ilusioné. Me ilusioné con poder transferir el conocimiento académico universitario a la sociedad, a la profesión. Y empecé a entender la comunicación como eso, comunicación como profesión, como imagen, incluso como elemento comercial, ¿por qué no? Y fue una etapa muy motivadora, saber que en la universidad tenemos conocimientos muy amplios, en muchos casos superiores a las necesidades de las empresas, pero el reto es saber adaptarlos al lenguaje profesional, al contexto de la sociedad, saber convertir las fórmulas en soluciones, saber incluso, permíteme la expresión, saber venderlo, que esto a veces en la universidad no se acaba de entender bien. Pero ¿por qué nos da miedo, Nacho? ¿Por qué nos da? Tú sé que lo tienes muy claro, pero ¿por qué tiene esa mala prensa la palabra vender? Hay veces, lo hablamos con otros invitados, ¿no? en este humilde espacio. ¿Por qué nos da tanto miedo decir vender? No estamos... Cuando vamos al Corte Inglés no nos venden algo. Cuando vamos a un determinado suministro de algo no nos están vendiendo. Si entendemos la venta como una relación en la que por supuesto te pagan, pero que ayudas a que la vida del otro sea mejor, es que no tiene nada de malo. Así es. Es que no sé. Sobre todo... ¿No te gusta tu coche? Pues alguien te lo vendió. ¿Qué tiene de malo? Sobre todo porque a mí hay una palabra que en esta conversación siempre se suele confundir, que es la palabra precio, que a mí me gusta transformarla por la palabra valor. Cuando al conocimiento o al esfuerzo que se desarrolla en las universidades no lo pones en venta, sino que lo transfieres, lo compartes con la sociedad, no le estás poniendo precio, al revés, estás dándole valor. Y es una manera muy adecuada desde mi punto de vista de que salgan de las puertas y de la ventana de la universidad, salga todo ese conocimiento, que no nos engañemos, es una inversión de la sociedad. La sociedad invierte mucho dinero en las universidades, en los profesores, en los estudiantes, para que después toda esa inversión sea recuperada para la sociedad. Bueno, pues a eso me dediqué yo un poco en esta tercera historia en esta tercera etapa que te estoy contando, ¿no? Y te pongo el ejemplo. Uno de los proyectos profesionales en los que estoy asesorando y estoy muy ilusionado se llama Growing, creciendo en inglés, pero sin G, acabado en N, Growing. Podemos encontrar la app Growing en el market de Apple, en el de iOS. ¿Y qué hace Growing? Growing hace un seguimiento inteligente del crecimiento infantil, que es muy fácil, en 3 pasos.
Uno, puedes ver los percentiles, la altura, el peso, el índice de masa corporal de los peques. 2, puedes predecir las franjas en las que vas a encontrarte dentro de unas semanas o meses, pero lo más importante, 3, puedes prevenir situaciones anómalas de obesidad, sobrepeso, incluso bulimia, bullying. Esas 3 P's, percentiles, predicción y prevención, han nacido de algoritmos avanzados que hemos desarrollado en la universidad y que los hemos adaptado al universo app que demanda en este caso el usuario, pero traduciendo lo que necesita el usuario, que funcione correctamente, que sea intuitivo y que le proporcione la mejor experiencia posible. Pues ese es el reto, ¿no? Esa comunicación como imagen, como profesión, ¿no? Y tú estás en calidad de asesor, estás dando la visión como ingeniero, la visión de cómo comunicar los dispositivos. ¿Cuál es tu función? Ahí yo lo que trabajo sobre todo son los algoritmos, la parte de Machine Learning, de inteligencia artificial, de Big Data, para conseguir, ¿qué es lo que mejor hace un ingeniero? Que la solución sea lo mejor posible, que funcione lo más correctamente posible, que no se nos escape ningún elemento que esté fuera de franja, fuera de patrón. Intentar que esos algoritmos adecúen los patrones lo más personalizados casi al paciente individual, al usuario individual. Entonces, claro, eso que es el corazón de la app, que sin eso no funcionaría nada correctamente, después hay que vestirlo, hay que venderlo, como si dijéramos, porque el usuario no le importa el algoritmo, el usuario lo que quiere es que la aplicación te entre por los ojos, que sea usable, que toques. Entonces, tenemos que adaptarnos a la profesión. Oye, y esta historia, el Hotel Marigold, es una película, ¿no? Hotel Marigold. Pues la frase... No la he visto. La frase me gusta porque el lema de la película, El exótico Hotel Marigold, dice: al final todo va a acabar bien. Y si no acaba bien, es que aún no es el final. Para mí ese ha sido un lema en los últimos años. Si no acaba bien, es que aún no es el final. Mira, Toni Nadal, el entrenador de Rafa Nadal, nuestro gran Rafa, dice una frase que me gusta mucho: la gente que triunfa más es la que está dispuesta a darse más oportunidades. Esta generación millennial a veces nos frustramos porque no superamos las dificultades y eso hace que lo intentemos muy pocas veces. Si tú lo intentas y te das más oportunidades, lo conseguirás. Y si no, es que aún no es el final, Diego. De hecho, es que ahí, le han puesto un nombre, ¿no? De generación copito de nieve, que a la mínima dificultad te deshaces, estás tan hiperprotegido que no aprecias incluso la belleza o lo que reconforta la dificultad. Es decir, si ningún mar en calma hizo marinero, ¿no? Ya que nos ponemos diciendo, es que si es llegar y enchufar, nunca vas a saber cómo habrías reaccionado ante una dificultad. Eso es lo primero. Y segundo, te vas atrofiando. O sea, en vez de hipertrofiando, que los que van al gimnasio lo saben, en vez de forzar el músculo, que se rompa un poquito, es bueno que se te rompa. De hecho, donde haces el músculo es luego en el descanso. Pero primero romper un poquito esas fibras. Forzar ese extra mile que dicen los americanos, ¿no? Venga, esa milla adicional. Venga, hoy hago otra repetición más. Venga, medio kilo más. Pero es que en esa dificultad es donde está la recompensa. Totalmente. Y sin embargo, pero esto lo veo incluso en el ámbito de la comunicación, que sin embargo a la mínima que ves que te pones nervioso a la hora de hablar en público y tal, pues vuelve a repetirlo, vuelve a hacerlo, claro. Repítelo otra vez. Que nadie va a morir, yo lo suelo decir. Date mucho, otra que nadie oportunidad. Va a morir de una mala presentación. Claro, ya está. Y si al final no ha salido bien, pues a la siguiente, como has dicho tú, ¿no? Pues es que no es el final. Que no quede por ti. Así es. Me gusta esa... Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, y de hecho, estamos ya casi llegando al final, porque ya solo nos queda la última historia, Diego. Y la última historia... Jolines, esto fluye, se nos ha echado... Se nos ha pasado volando, ¿no? Nada, se nos va el vino en catas, Nacho. Venga. Y esa última historia habla de correr. Decía la frase, que yo creo que ahora la de nuestros oyentes la van a rápidamente saber cuál es. Los vagabundos como nosotros nacimos para correr. Born to Run. 1975. Lo cantaba Bruce Springsteen, el boss. Cuando piensas que después de 20 años de profesión lo tienes todo controlado, tienes que estar con todas las variables que ya más o menos las has dominado, tienes que volver a correr. A los ingenieros nos forman para modelizar un problema, para encontrar los parámetros, determinar las variables, pero no nos dicen que siempre hay un parámetro, una variable más, que esa es justamente la clave. Y eso es un poco lo que me ha pasado en este último momento de mi vida, que cuando ya parece que todo está en calma, tienes que volver a correr. Me ocurrió en 2015,
Hace ya 5 años tuve la suerte de formar parte, como has dicho al principio, del equipo directivo de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Y estamos ahora en proyectos apasionantes de Internet de las Cosas, de Industria 4.0. Te lo voy a contar muy resumidamente. Fíjate, en el primero, te cuento 2 proyectos. El primero, estamos ayudando a una fábrica de la industria de la automoción, uno de los principales proveedores en Zaragoza de PSA General Motors. Le estamos ayudando a convertirse en fábrica conectada. ¿Qué significa eso? En la línea de la industria 4.0, que estamos aportando sensores inteligentes, comunicaciones eficientes, machine learning, igual que te contaba antes de Growing para detectar patrones de los niños, pues aquí intentamos detectar patrones de fallos, de paradas en la producción y poder predecir. Si somos capaces de predecir cuándo puede dar error una pieza, cuándo se puede estropear una máquina y adelantarnos para apenas parar la producción, fíjate tú, la de ahorro de costes y de gastos que podemos obtener, ¿no? Pues estamos totalmente entusiasmados con ese proyecto. Y esto es a base de observar, modelar cuál es el comportamiento de un sistema cuando va a fallar, ir viendo que cuando va a fallar hace este tipo de ruido, hace este tipo de desvío. Medir. Por supuesto, saber que lo que medimos no es nada sin esa liturgia que tienen los trabajadores de la fábrica que llevan toda la vida conociendo las máquinas. Nosotros solo les aportamos una herramienta. A mí esto es súper importante. El ingeniero es un medio, no es un fin. A veces los ingenieros nos sentimos el ombligo del mundo. Y el ombligo del mundo es el que se levanta a las 7 de la mañana a trabajar en la fábrica y tú lo único que vas a hacer humildemente es ayudarle en su trabajo, a darle unos datos que mejoren su trabajo, señor. Pero el trabajo lo hace él. Tú no te pienses que eres el rey de la fiesta. El rey es el engranaje que han montado ellos después de muchos años, ¿no? No solamente estoy de acuerdo, es que la cara de póker con la que me han mirado en decenas, por no decir cienes, que decían los de Goma Espuma, de reuniones, cuando me los quedo mirando y digo, pero si aquí nadie aportamos valor. Digo, ¿quién de aquí ha venido a las 6 de la mañana a apretar tornillos? ¿Quién de aquí ha venido a hacer una labor que si por lo que sea paras cuando no tienes que parar, se deja de fabricar o se deja de vender? Nadie. Pues esa es la clave. Añades valor si cuando tú te detienes, la venta se detiene. Y si no, tu único trabajo es ayudar a que la persona que ofrece valor, que añade valor, pueda hacer bien su trabajo con seguridad, con comodidad, con satisfacción y encima, pues oye, contento. Y si le puedes pagar mucho ya, ideal, ¿eh? Pero tu único trabajo es hacer que esa persona haga bien su trabajo con seguridad y con calidad. Punto. Así es. Y esto, cuando lo cuentas, o sea, me encanta la reflexión que has hecho. Te lo agradezco mucho. Sí. Y el segundo proyecto, que yo creo que también te va a encantar, tiene mucho que ver con el tiempo que nos está tocando vivir, porque estamos abordando los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Y lo estamos haciendo desde una perspectiva, desde mi punto de vista, muy ilusionante. Fíjate, los edificios consumen alrededor del 40% de la energía total que consumimos en toda Europa. Y uno de los mayores impactos energéticos son los edificios no residenciales. Es decir, los edificios donde trabajamos, de los cuales el 40% de los edificios son edificios públicos. La de energía que podemos ahorrar y hacer de forma eficiente en toda la parte de la administración de las universidades, de los campus, de los edificios públicos. ¿Y qué estamos haciendo con este proyecto? De nuevo lo mismo que te decía antes. Sensores inteligentes, medir, inteligencia artificial, big data. ¿Para qué? Lo preguntabas tú ya varias veces. ¿Para qué? Para construir una cosa que se llama gemelos digitales. Si nosotros podemos tener un gemelo digital de cada edificio del campus universitario, podemos calcular modelos productivos y predictivos sobre los que detectar consumos innecesarios, proponer mejoras energéticas, etc. Y la verdad es que es un proyecto apasionante. Es decir, que tú tienes modelado en un ordenador, un PLC, sí. Por ejemplo, un ordenador o lo que antiguamente era pues un armario, un PLC, los comportamientos que es, por ejemplo, un flujo de aire entre dos alturas, etcétera, lo tienes todo eso modelizado y tú ya sabes, antes de que suceda una ineficiencia, ya la puedes anticipar, digamos, va por ahí. E incluso... eso se llama gemelo digital. Eso se llama gemelo digital, Digital Twins. Los gemelos digitales han sido muy famosos, por ejemplo, lo conocerán nuestros oyentes, en la Fórmula 1. Tú intentas tener un modelo perfectamente idéntico al coche en el ordenador. Y todos los parámetros, lo que decían los ingenieros, las mediciones, ¿no? Pues todo eso son los parámetros que hacen que tú vayas construyendo tu modelo lo más parecido al coche de verdad, que luego nunca es completamente parecido, pero... Y en esto de la eficiencia energética es alucinante, te sorprendería cómo hay veces que con el mero hecho de abrir una ventana
o bajar el aire acondicionado o la calefacción, tenemos unos ahorros energéticos tremendos y la sensación de confort sigue siendo la misma. Entonces, ahí están un poco las variables que tenemos que controlar para ahorrar pues, muchísimos costes y adentrarnos en los objetivos de desarrollo sostenible de la Unión Europea, ¿no? Oye, lo que aprendemos contigo, Nacho. Bueno, pero porque como decía Sprinting, Born to Run, nacimos para correr, hay que reinventarse. Hay que recorrer. Que al final ese es el mensaje, es el reinventarse, que es Totalmente. el concepto de tu círculo de confort. Es decir, haz aquello que te dé miedo hacer. También, totalmente. Controladamente, pero sal de esa zona porque lo que lograrás es una cuestión humana. Acabas acostumbrándote, acabas aclimatándote y resulta que tu círculo de confort es pues el doble de grande. Entonces, creo que es algo que mientras no nos lo inculquen, ya incluso en la manera de enfocar las asignaturas. Totalmente. De aquí, tú como profesor, pues a lo mejor podrías aquí hacer una disertación de horas. Lo que decíamos, el camino, lo más importante de la asignatura es el camino. Le ponemos mucho esfuerzo en el examen, pero el examen es la medición continua de cada una de las cosas que van ocurriendo en el aprendizaje de la asignatura. El camino, on the road de Kerouac. Al final el examen no deja de ser la meta, pero lo más importante es la búsqueda, lo que decíamos un poco. Y a mí me gusta decir, yo creo que me lo habrás oído alguna vez, que al final del camino se tiene que llegar... mira, lo dice muy bien Alejandro Sanz en su canción El Trato. El trato es llegar al final derrapando, gastaos, doloridos, pero sonriendo. Llegar desgarraos, hechos jirones, habiendo perdido pedazos por el camino, pero habiendo vivido. Y que esos pedazos que hemos perdido se los hayan quedado los estudiantes. Que el estudiante haya encontrado el para qué que hablábamos al principio, ¿no? Mira, hay una frase de Sabina en la canción de Purísima Lloro que dice: esta noche vamos a perder los alamares. ¿Cómo te estás poniendo, de Nacho? frases. O sea, esto... Menos mal que esto es radio, no televisión, bueno, radio podcast, porque ahora mismo estoy con la boca abierta. Es que los alamares, aunque no seas taurino, los alamares que son los adornos de la chaqueta... Bueno, el Alamar Bravo, famoso. Claro. Los mejores bocadillos de alamares en Zaragoza están en el Alamar Bravo, sí. El Alamar Bravo. Pues ese toro bravo hay que acercarse. Ahí te da, claro, Hay que pegarse al toro, digo, hay que arrimarse. El alamar, que es el adorno de la chaquetilla del traje de luces... El profesor tiene que ir a la plaza y tiene que entrar como un torero y tiene que salir cansado. Si tú no sales cansado de dar una clase, es que no has perdido por el camino pues esos alamares que en Zaragoza sabemos bien a qué saben, ¿no? Y ahí, si me permites, es donde se cierra el círculo de las 4 historias, porque si el profesor es un escultor, y recordamos aquella frase del Principito de lo esencial es invisible a los ojos, lo esencial es invisible para todos menos para el escultor. Para el escultor es capaz de verlo, es capaz de desbastarlo, de despojarle de lo superfluo, de lo superficial y descubrir la esencia. Y entonces lo esencial era invisible, ya no lo es. El escultor lo ha sabido ver y lo ha sabido mostrar. Pues ese es el oficio de maestro. Yo alucino contigo, Nacho, cuando todos creemos que una frase de Antoine de Saint-Exupéry del Principito es un punto de llegada. Jolines, para ti es un punto de partida. O sea, es que le das ese punto adicional. Lo esencial era invisible. Eres un truán, bueno, eres un señor. Canalla, un canalla aquí que nos has dejado a todos. Qué bueno. Soy un truán, soy un señor. Bueno, sobre las habilidades de imitación de Julio Iglesias. Eso da para otro podcast. Nacho Martínez, eso da para una Eurovisión entero. Pues mira, hay una cosa que tú y yo hacemos siempre y que hoy no podemos dejar de hacer, que es ese pequeño resumen. No podemos irnos sin el resumen. Dices, has hablado de muchas cosas, hemos contado 4 historias, correcto, pero ¿con qué nos quedamos? Con la esencia. Con El Principito buscábamos la esencia, con Jack Kerouac recorrimos el camino, con Steve Jobs conectamos los puntos, Tony Danaldo decíamos, date más oportunidades, pero como Bruce Springsteen, prepárate para correr, y lo más importante, el Hotel Marigold. Si no acaba bien, es que aún no es el final. Y ahora ya sí, ahora ya hemos llegado al final. Eso es lo que te crees tú, porque yo no lo dejo aquí. Para mí un final feliz es aquel en el que tú nos dices algo, llámalo un consejo, llámalo una idea, llámalo una anécdota o algo de lo que estés convencido, que vaya a hacer que nuestra vida sea mejor o que la de aquellas personas que en una comunicación nuestra, en un evento, en una charla, haga que la vida de ellos sea mejor. Pues mira, Diego, seguramente, no sé si seré muy innovador con esto que te voy a decir, pero es una de las características que me define. Y al final yo creo que lo más auténtico es lo más real.
Y yo siempre he pensado que por la vida hay que ir y hay que vivir con alegría. Lo escribió Mario Benedetti, hay que defender la alegría. Van a pasarnos muchas cosas. Tú no puedes elegir tu destino, pero sí puedes vivirlo con alegría. Mira, una escritora que leo mucho, es mundialmente conocida, Almudena Grandes, lo resaltan sus personajes de la posguerra. Al bando perdedor le arrebataron la libertad, pero quienes resistieron, quienes dentro de la tragedia defendieron la alegría, no fueron vencidos del todo. Fue su manera de no perder la guerra, su alegría. Estas semanas, estos meses complicados que nos hemos tenido que quedar en casa, yo lo he dicho mucho. Nos tenemos que quedar en casa, lo estamos pasando mal, estamos teniendo complicaciones, estamos a nuestro alrededor perdiendo a mucha gente querida, pero este virus no nos va a quitar la alegría. Y con eso me quedo yo, con que cuando vayan más las cosas y sufras, intentes esbozar una pequeña sonrisa y defender la alegría. Es que la alegría es un camino y a la vez es un punto de llegada. Es quizá lo que tiene de que a todo el mundo al final le place. Todo el mundo busca la alegría y por eso se han quedado hasta el final escuchando a don Nacho Martínez Ruiz. Ha sido genial charlar contigo. Reconozco que se me hace un poco raro charlar contigo y saber que luego nos van a escuchar todo el mundo. Claro, tú y yo hemos tenido bastantes conversaciones y bastantes aventuras. Y ha sido genial estar contigo. Muchísimas gracias por habernos dedicado tu tiempo, Nacho. Muchísimas gracias, Diego, y que sigamos comunicando y que sigamos contando historias. Y que todos lo veamos. Y al resto os esperamos en la próxima entrega de Cinematic, un espacio en el que hablamos sobre la comunicación interna y externa y el camino que nos enseñaba Kerouac por boca de Nacho hacia las áreas de las matemáticas, el arte, la tecnología, la ingeniería y la ciencia. Sed buenos y hasta pronto. Cinematic.